El gobierno estadounidense tomó una decisión importante al respecto de agilizar el proceso de solicitar asilo en los Estados Unidos, específicamente para las nacionalidades de Cuba y Haití. ¿Y de qué manera se hacía antes? Era un proceso bastante lento, bastante selectivo. Esta vez Estados Unidos ha modernizado el proceso de solicitud de reunificación familiar para los cubanos, también para los haitianos, y esta vez se hará en línea y sin necesidad de que estén en sus países. A partir de este viernes, la mayoría de los pasos se completará de manera online, eso sí, con la excepción de la realización de un examen por un médico. Esto se debe hacer en el extranjero, y la entrevista, lógicamente, que se llevará a cabo de su llegada por vía aérea a un puerto de entrada a los Estados Unidos. Los beneficiarios deben estar fuera de los Estados Unidos, pero ya no se requiere que estén físicamente en Cuba y en Haití. El proceso, no obstante, solo está disponible por invitación del Centro Nacional de Visas del Departamento del Estado Familiar que viva en los Estados Unidos como ciudadano estadounidense o como residente. La invitación se cursará si se aprueba el formulario que este último presente a nombre del beneficiario, pues cubano o haitiano. Bueno, para entender esto, está con nosotros en la mesa esta noche Alejandro Vázquez Sánchez, tocayo. Gracias, como siempre, por atender la invitación en Ahora con Oscar Aza. Te lo dije detrás de cámara, tú eres el experto para explicar, y el cubano está ávido en entender por qué este cambio, este anuncio que se hace que entra en vigencia a partir de hoy, pero es un cambio, una modificación que hay en este anuncio. Sí, buenas noches, gracias por la invitación. El proceso estaba implementado desde 2007, con el caso famoso de las 20.000 visas, y trató en un momento y funcionó muy bien. No tiene nada que ver con un proceso de asilo. En inmigración las peticiones familiares son inmediatas y no inmediatas. Las peticiones inmediatas son las peticiones que tantas peticiones hayas, visas están disponibles. Las peticiones no inmediatas son las peticiones que tienen un orden de prioridad porque hay una lista de espera. Estas peticiones inmediatas, F1, F2, F3 y F4, demoran años en que la visa esté disponible. En el caso de Cuba, con el éxodo que había ilegal y el tema marítimo y el control, se estableció este programa que permitía que las personas, en vez de esperar el orden de prioridad de las visas, si tenían una I-130 aprobada, que era una petición familiar y no era inmediata, es decir, F1, F2, F3 y F4, podían optar, si lo querían, por que la familia viniese con un parol, y al año un día, como tenían parol, ajustaban la ley. Funcionó muy bien. En el 2015 el programa se complica porque, como todo, empieza a funcionar muy bien, pero hay más demanda que posibilidades de las 20.000 visas, y se empiezan a atrasar. Y se implementa entonces el famoso parol, que es una aplicación que hay que llenar, un I-131 con un costo. En el 2017 la embajada cierra el programa y colapsa el programa. Y en el 2022 los casos que estaban pendientes de entrevista pues se revitalizan, pero con mucha eficiencia en cuanto a la logística de la embajada. Ahora se pretende, con similitud del programa de patrocinio, que previo a una petición familiar aprobada, que es una I-130, que tiene que estar aprobada por inmigración, transferida esa petición al Centro Nacional de Visas, a discreción del Centro Nacional de Visas, se van a mandar invitaciones a los beneficiarios, y las personas van a decidir si quieren participar en el programa. ¿Hay números? Porque si hablas de ese colapso en 2017, evidentemente hay un gran retraso y hay una gran cantidad de personas en fila. Hay una gran personas en fila que no han recibido la invitación con la única cosa es que por el éxodo masivo que hubo en los últimos 3 o 4 años, muchas personas que estaban esperando han entrado de manera irregular y están aquí y ya no están esperando las colas para estar. Pero la realidad es que ahora se facilita mucho el proceso, porque una vez enviada la petición no tienes que enviar el famoso parol, sino es una I-134 en línea A, y no tiene entrevista. Y se hace todo vía directo, vía internet, vía online, con la aplicación, primero con USCIS, que es USCIS, y después con la aplicación CBP 1 o CBP 1. Y la persona, cuando entra, si la aprueban, entran con un parol por 3 años, pero en el caso de Cuba, al año un día la mayoría pueden entrar, pueden aplicar la ley de ajuste cubano. Una de las cosas que hay es que antes la persona tenía que estar en Cuba, ahora puede estar fuera de Cuba y puede ser elegible, y incluye a beneficiarios, pero el principal tiene que tener nacionalidad cubana. ¿Manejan cifras, números de ese retraso, de lo que hay actualmente, estos 3 años, como tú también lo calificabas, que todos sabemos? Yo creo que hay más de 15.000 o 20.000 personas que estaban pendientes
teóricamente de entrevista, porque desde el 2017 quedaron personas que estaban pendientes de entrevista, pero a partir del 2017 el Centro Nacional de Visas no ha mandado invitaciones. El único problema es que necesita una I-130, a diferencia del patrocinio, que el patrocinio lo puede poner cualquiera. Aquí tienes que tener una I-130, que es una F1, F2, F3 y F4. Aquellas que esperaban mucho tiempo porque no tenían prioridad. Las inmediatas no, y una vez que la aprueba inmigración se lava las manos, lo transfiere al Centro Nacional de Visas, el Centro Nacional de Visas decide a quién va a ofrecer el programa, y una vez ofrecido, entonces viene el proceso de la manera. Pero es un proceso que funcionó en su momento muy bien y que debe también funcionar muy bien. Bueno, con la Acto 2015, ya tú lo has explicado bien, la migración de los 2 últimos años, pues lo va a retardar. Pero en el marco de que es una medida para los cubanos haitianos, yo te preguntaba también por qué no los venezolanos y nicaragüenses, porque en esos años no había la migración en que se ha producido el éxodo de nicaragüenses y venezolanos. Pero a migración le toca lidiar no solo con estos casos que tú estás relatando, sino con lo de miles y miles de estos latinoamericanos y europeos y asiáticos que están entrando por la frontera sur. Es mucho para los pocos trabajadores y que es están por enfrentando. eso que en el año pasado, en el 2022, se estableció el programa de patrocinio para los venezolanos, después se hizo extensivo para cubanos, nicaragüenses y haitianos, y en adición a eso, Honduras, Guatemala, Colombia y El Salvador, se ha establecido un programa de patrocinio que tiene las mismas similitudes. Se elimina el término programa y se establece proceso, porque el término programa puede ser que inmigración esté como legislando un programa que entonces puede ser cuestionado legalmente como facultad y se establece dentro de la autoridad que tiene. Alejandro Vázquez Sánchez, abogado de migración. Mi recomendación para ustedes, después de darte las gracias, es que no lo hagan solo, busquen la ayuda de los abogados de migración que conocen todas las intríngulis de lo que ocurre con las oficinas correspondientes, el que usted prefiera y con el que se sienta a gusto. Alejandro, un placer como siempre, la explicación más clara imposible. Hacemos una pausa, amigos, en instantes.